Hoy vamos a meternos de lleno en una de las historias más potentes que existen, la del Éxodo. Pero ojo, no como si fuera una clase de historia. La idea es descubrir cómo sus lecciones sobre la liberación y la fe nos pueden servir de brújula para los líos que enfrentamos hoy en día. Así que, vamos a desglosar esto juntos. Es una pregunta que, ¿quién no se la ha hecho alguna vez? Pues, ¿saben qué? Una respuesta, o por lo menos una perspectiva muy poderosa, la encontramos justo en los últimos momentos de la esclavitud de Israel en Egipto. Esa historia, la de la plaga final y la liberación, es como un mapa para enfrentar nuestros propios gigantes. Para entender bien la que se armó, tenemos que retroceder un poquito. La tensión en Egipto, se podía cortar con un cuchillo. El país ya había soportado 9 plagas terribles. O sea, imaginen, un río de sangre, una oscuridad que casi se podía tocar. Cada plaga era un aviso, pero la terquedad del faraón solo sirvió para preparar el terreno para lo que venía. Una confrontación final que ya no se podía evitar. Y esta fue la advertencia definitiva, la que Moisés le dijo al faraón en su cara. Y aquí hay algo clave. Fíjense en la distinción tan clara que se hace. No era un desastre natural que arrasaba con todo, no. Era un juicio súper preciso que iba a diferenciar, sin lugar a dudas, entre los opresores y los oprimidos. A ver, este concepto del corazón endurecido del faraón es fundamental para entender por qué se llegó a este extremo. El texto nos dice que no fue solo una vez que dijo que no, fue una resistencia constante, una y otra vez, a las 9 advertencias anteriores. Esa terquedad, al final, hizo inevitable una medida tan drástica, llevando el conflicto a un punto sin retorno. Pensemos en esa escena por un momento. Anuncian una calamidad terrible, y en medio de esa tensión, la instrucción no es prepararse para luchar, sino pedir objetos de valor. Suena ilógico, ¿no? Pero esta orden es una pieza clave, una pista sobre la provisión inesperada que vamos a ver en un ratito. Y así, con el escenario preparado y las advertencias ignoradas, llegamos al momento culminante de la historia. Esta es la noche de la liberación, el punto de inflexión que cambiaría el destino de una nación para siempre. Medianoche. El texto insiste en este momento preciso. No dice por la noche, no, dice medianoche. Es el instante exacto en que se cumple la profecía, y toda esa tensión acumulada durante las 9 plagas anteriores llega a su punto más alto. Y de repente, la advertencia se vuelve una realidad trágica. El texto describe un lamento, un grito desgarrador que recorrió toda la tierra de Egipto. Un dolor tan profundo y generalizado que, finalmente, sí, quebró la resistencia del faraón. Lo que pasa justo después es un giro de 180 grados. Una inversión total de poder. En cuestión de horas, todo, absolutamente todo cambia. La estructura de poder que parecía de piedra se derrumba. Los que tenían el control absoluto ahora están suplicando. Y los que eran esclavos no solo quedan libres, sino que además reciben una compensación por siglos de trabajo forzado. Ok, hasta aquí la historia. Es increíble, sí, pero ¿y a nosotros qué? ¿Qué tiene que ver un evento de hace más de 3000 años con la vida de hoy? Bueno, justo aquí es donde empezamos a construir ese puente entre el pasado y nuestro presente. Nuestra fuente para este análisis, la Biblia de Estudio del Diario Vivir, tiene una definición de aplicación que es súper práctica. Miren, no se trata solo de saber cosas, de acumular datos. La idea es tomar esas verdades eternas y usarlas para transformar nuestra vida real. Se trata de cerrar esa brecha entre lo que leemos y lo que vivimos cada día. Y el método que propone es este. Es un puente de 3 pasos. Sencillo, pero muy potente. Primero, la explicación. Entender qué significaba el texto para la gente de esa época. Segundo, el puente. De ahí sacamos el principio universal, la verdad que no caduca. Y tercero, la aplicación. Aterrizamos esa verdad en nuestras propias circunstancias. En resumen, es esto. Pasamos del evento histórico concreto, la salida de Egipto, a las verdades universales que nos revela. La historia es como el vehículo, pero los principios atemporales, esos son el destino al que queremos llegar. ¡Perfecto! Ahora que tenemos el método, vamos a usarlo. Saquemos las lecciones prácticas. ¿Qué sabiduría podemos llevarnos de esa noche de liberación para nuestro día a día? Esta tabla lo resume súper bien. Por un lado, el evento. Por otro, la lección para hoy. La plaga final nos enseña que la justicia, aunque a veces parezca que tarda una eternidad, al final llega. La obediencia de los israelitas que siguieron instrucciones que no tenían mucho sentido nos muestra que la fe de verdad necesita acción.
Y el hecho de que recibieran oro y plata de sus opresores, ¡wow! Eso nos recuerda que la ayuda y los recursos pueden venir de los lugares que menos esperamos. Ok, vamos a resumir. ¿Qué nos llevamos para aplicar? Primero, los tiempos divinos no son los nuestros. Tener paciencia frente a la injusticia es en sí una forma de fe. Segundo, la obediencia, aunque a veces nos parezca rara o ilógica, es lo que nos pone en posición para ser liberados. Tercero, hay que estar con los ojos abiertos para recibir ayuda de fuentes sorprendentes. Y por último, y esto es clave, lo que parece un final terrible puede ser, en realidad, el comienzo de un giro increíble en nuestras circunstancias. Y como lo sugiere la imagen de nuestra fuente, todo este enfoque tiene un propósito muy claro: que estos textos antiguos cobren vida hoy. Que la sabiduría no se quede atrapada en las páginas de un libro, sino que se convierta en una herramienta útil para la vida. Y con esto cerramos. La historia del Éxodo, como vemos, va mucho más allá del tiempo. No se trata solo de ellos en el entonces, sino de nosotros en el ahora. Así que la pregunta final no es sobre lo que pasó en el antiguo Egipto, sino ¿qué Egipto personal, quizá una situación, una forma de pensar, una relación, necesita ser liberado en la vida de cada quien? Y sobre todo, ¿qué pasos de fe, por más extraños que parezcan, se está dispuesto a dar?